consagrar esta pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, de los que nos gustan y de los que no nos gustan, de reservar el 33% del espacio audiovisual de la Argentina para organizaciones que no tengan fines de lucro, nos va a dar una garantía de eso. Los pueblos originarios marcharemos desde el Congreso Nacional a tribunales en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Contra 26 años desde la recuperación de la democracia, hoy es posible sancionar una nueva ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique y hasta que exista libertad de prensa en nuestro país. Aprobada por 146 votos a favor, 3 votos negativos y 3 abstenciones. Aquí estamos con una nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Soy Cintia Ottaviano, periodista, docente, he escrito algunos libros y ahora les traigo los textos de Arturo Jauretche, del Manual de Sonceras Argentinas, porque creo que es un texto fundamental para reflexionar, para pensar sobre el rol del periodismo, de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación son dispositivos que construyen sentido de acuerdo con sus intereses económicos, con sus intereses ideológicos y políticos, pero fue Jauretche uno de los primeros que nos ayudó a pensar en eso y por eso elegí la soncera número 37, Cuarto Poder. Mi infancia pueblerina creyó que el cuarto poder era español y republicano. Más bien que un cuarto poder, un poder de cuarta. Tema inevitable del sainete o de cualquier cuento de Pago Chico, el periódico y el periodista de campaña representaban la libertad de prensa que algún día se habría de lograr pese a la prepotencia de los comisarios y matones. Mi experiencia de periodista me dice que aún no se ha logrado y que es cada vez más difícil, aunque ahora sean otras las técnicas de los que insensiblemente gobiernan realmente y no en apariencias. Ahora el cuarto poder existe, y yo diría que es el primero, solo que no tiene nada que ver con la libertad de prensa, y sí mucho con la libertad de empresa. Hace mucho que el cuarto poder no está constituido por aquel súbdito español y por añadidura republicano que conoció mi infancia atravesando la plaza del pueblo con rumbo a la comisaría. No solo ha cambiado el cuarto poder, sino que también muchos periodistas republicanos españoles que andan por ahí conchavados y por encargo de sus patrones se encargan de hacer bulla en otro lado para facilitarle la tarea. El cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro, que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos. Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, que generalmente da pérdida, consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin. Y la llamada libertad de prensa, una manifestación de la libertad de empresa a aquella se subordina. Porque la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses. Ahora, en su calidad de primer poder, es el único que no es afectado por los golpes de Estado, porque además de ser de primera internacional y Sociedad Interamericana de Prensa mediante, también sin ella, es el que termina por disciplinar a los otros poderes conforme a las exigencias de la libertad de prensa. Soncera número 38. Esta es una soncera complementaria de la de Cuarto Poder,
Pero en este caso no se trata de un poder de cuarta, sobre todo no se trató. La Nación afirma expresamente que es una tribuna de doctrina y la prensa es la doctrina misma. Solo que ahora nadie se entera de cuáles son sus doctrinas porque los editoriales no son inéditos, pero es como si lo fueran, son ileídos. Pero el lector que regularmente los rehúye no los puede evitar a lo largo de la información, donde se dan las opiniones como noticias. Así, si leyéndolas usted no se entera de cómo ocurrieron los hechos, se entera de cómo debieron ocurrir, según la doctrina de los editoriales. De tal manera, un telegrama de La Quiaca, de Hong Kong, de París, de Nueva York o Durban contiene más doctrina que datos ciertos. Sobre todo cuando los datos ciertos se dan a patadas con las doctrinas, lo que revela que en La Nación y en la prensa ya saben qué es lo que lee el lector. Esto ha llevado a que los redactores seleccionen, rellenen y adoben los telegramas y los que no sirven escriban editoriales. Así no es raro que los escriba algún Mitre o algún Paz, o los plumíferos que los Mitre y los Paz tienen para complacerlos en sus menesteres domésticos. La prensa independiente no existe y la independencia es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando como agua corriente, incolora, inodora, insípida, para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Lo que quiero dejar aquí señalado es que nada hay más engañoso que la prensa llamada independiente. El método utilizado por la prensa independiente, cuya primera trampa es esa supuesta independencia, no consiste solo en la deformación de los hechos informados y en la reiteración constante y destacada de los hechos, doctrinas y soluciones convenientes a la realidad que hay detrás de esa independencia, sino al manipuleo de las informaciones que no se adecúan a sus fines. Cuando se quiere destacar lo que se dice, esto va en primera página, y si no en primera página, en página impar. A medida que usted abre el periódico, las páginas 1, 3, 5, 7, le salta a los ojos y usted tiene que hacer un esfuerzo, aunque sea mínimo, para leer las páginas pares que le quedan a la izquierda y a las que usted tiene que dirigir la vista intencionalmente. Los grandes títulos, el tipo de letra y el armado de la noticia, por ejemplo un recuadro o el acompañamiento de ilustración gráfica, destacan lo que se quiere que sea leído. Con letra pequeña, poco título, entre los avisos irá lo que se quiere que no llame la atención, pero cuya publicación permite continuar con la imagen de objetividad que al mismo tiempo se quiere dar al lector. Lo pecaminoso y perjudicial y que nos diferencia unos de otros es la pretensión de supuesta libertad y objetividad. Así, lo que se sabe por la prensa es mucho menos que lo que no se sabe por su silencio. ¿Creen que es libertad de prensa que los que tienen millones puedan disponer con exclusividad del espacio periodístico para injuriar? Y que los que no tienen millones no puedan contar con los espacios periodísticos para defenderse. Así, la libertad de prensa es una libertad para millonarios. Y con más extensión, para los que no son millonarios, pero defienden intereses millonarios. Y los demás, que son el grueso del país, los que no tienen millones, que los parta un rayo.